explicará este ejercicio, como las ecuaciones que se usan para resolver este ejercicio. Entonces aquí tienes un eje de principal, que es de precesión, y otro eje que será de sucesión, que es esta aquí, el X. Esto va subiendo. Entonces, simplemente recordar que si se desea ver este PDF, está aquí, Q06, que está dentro de clases UDA la ecuación del teoría de máquinas Rey. Y simplemente recuerda también que hay otro vídeo donde se explican algunos de los, brevemente, ¿no? Un repaso de lo que es cinemática plana para ver Coriolis y arrastre relativo. Y también la otra parte que también tiene que ver con cinemática 3D del sólido rígido. Entonces, este ejercicio para resolverlo, lo que se pide las velocidades angulares, aceleraciones angulares, velocidad del punto A y aceleración del punto A. Se tiene unas velocidades, están dando aquí, una velocidad y otra velocidad. Entonces, lo primero es ver cómo funciona el sistema, dónde son los vectores. Recordar que esos son vectores, entonces siguen la regla de la mano derecha. Lo mismo aquí. Entonces, y siempre va bien poner este pequeño símbolo para recordar cuando es un vector, que es un vector de una velocidad o aceleración angular, porque sigue la regla de la mano derecha. Entonces, cuando es vectores lineales o aceleraciones, el signo lo sigue también, pero no es un vector que tenga este tipo de comportamiento. Entonces, bueno, entonces aquí nos vamos a la ecuación general, tenemos arrastre, tenemos relativo, tenemos dos velocidades. Entonces, si en una depende del arrastre, depende de una velocidad angular y relativo depende de la otra velocidad angular, esa es la diferencia. Y aquí recordar que aquí son las distancias y las distancias son las que darán el vector de posición de O a O el centro de giro a el punto de estudio. Aquí son los determinantes, la resolución del producto vectorial de ambos. Y lo que sucede aquí, si lo vemos, esto es ya el vector que sale de los dos determinantes. Y si lo vemos, ¿qué significa? Pues es, aquí es un vector diferencial, aquí es el punto, aquí también es el punto de flecha, hacia dónde estaría funcionando, según regla de mano derecha. Entonces es simplemente la velocidad por la distancia, es la distancia tangencial por la omega, por la velocidad de giro. Entonces, velocidad angular. Si tienes ambos casos. Entonces aquí este es el esquema y aquí sería el dibujo donde sería de acuerdo a un vector proporcional. Para tener la idea también, lo mismo aquí. Para tener la idea, distancia por en velocidad angular da velocidad lineal. Y este es el mismo sistema en 3D que está eh, ligeramente rotado. Y aquí tenemos las dos velocidades. Velocidad en A debido a la precesión y velocidad en A debido a giro de sucesión. Entonces, son los dos sistemas. Después vamos a aceleración, la ecuación general, vamos a arrastre, relativo, Coriolis, y vemos que varias hacen cero. Hacen cero porque la velocidad es constante, hace cero porque está fijo. Entonces al final quedan, siempre que sea omega, producto vectorial de otro, entonces esto es velocidad, entonces velocidad lineal, velocidad angular, esto es aceleración, y sería el equivalente a aceleración normal, y aquí es equivalente a aceleración tangencial, y este es Coriolis. Entonces aquí lo que tenemos es tres vectores. Entonces aquí estamos viendo del lado, es la aceleración. Entonces es una aceleración normal que va hacia el centro. Aquí también es otra aceleración normal que va hacia el centro. Con las mismas ecuaciones lo indican. Y entonces, y después Coriolis, que este es el resultado. Entonces aquí esta es una imagen que muestra las tres aceleraciones que estarían trabajando, actuando al mismo tiempo en el punto A. Esto sería para verlo de una manera visual. Esto es siguiendo la ecuación general. Ahora, cuando la velocidad de sucesión es constante, entonces podemos aplicar la suma para hallar una velocidad angular total y con eso calcular con el determinante, con el producto vectorial, con la de posición, se halla la velocidad del punto A. Entonces aquí eso sería, este es el recordar de dónde viene el vector posición,
de las dimensiones y aquí la resolución. Entonces lo que tenemos aquí es, este sería el eje, este está en 3D, este sería el eje de la omega, de la velocidad total, velocidad angular total. Este sería este es el 0,8 que tenemos aquí, este es el punto A, y este sería esto es tangente, la línea que es tangente a este eje con respecto al punto, y entonces esta sería la velocidad en A. Entonces, si se aplica la regla de mano derecha, se vería que tridimensionalmente se aplica lo mismo. Este sería el sentido físico, ¿no? De esta parte matemática. Entonces, siempre aplicando la regla de mano derecha sobre los ejes, queda muy claro hacia dónde iría la velocidad. Siempre será tangente con respecto al eje. Esto es en lo que es la velocidad A. Y esto es equivalente. Esto es equivalente a lo que hemos visto aquí. Y porque aquí se cumple matemáticamente, eso se puede hacer cuando la sucesión de los seres sucesión es constante. Bueno, entonces, y también tenemos a su vez una velocidad angular, una aceleración angular total, igual a 3 producto cruz, y en este caso es en el vector y. Siempre vale la pena recordar, aquí serían los diferentes vectores que estarían operando en este sistema, ¿no? De precesión, de sucesión total y aceleración angular. Entonces siempre va bien poner aquí este pequeño simbolito para recordar hacia dónde gira. Entonces sería el esquema completo. Y después cuando hacemos la aceleración lineal, pues vemos que tenemos una aceleración angular y una aceleración normal, que es la resolución de determinante y las sumas. Y vemos que es el mismo valor que previamente se había obtenido. Y visto tridimensionalmente, entonces es el, el vector, la velocidad angular total. Entonces hay un lado normal, que sería la aceleración normal, que es la que estamos calculando aquí. Y para la aceleración tangencial, entonces es con respecto al ángulo de giro de la aceleración total. Entonces aquí, una de las diferencias en 3D con 2D es que aquí también hablamos de que empieza a haber aceleraciones en un eje diferente. Este eje es en Y de la aceleración, mientras que nuestros ejes de las velocidades angulares son en Z y en X. Entonces ya hay en otros ejes. Normalmente cuando es 2D es en el mismo eje, solamente que tanto velocidad angular como aceleración angular y aquí no. Entonces es una de las diferencias que hay con respecto a 3D. Pero al final, es lo mismo que las aceleraciones. Esto que está aquí es lo mismo que está aquí. Son equivalentes. Y bueno, si, por ejemplo, si se quiere resolver para practicar el 9.1, pues aquí si se cambia el ángulo de sucesión de 30 a 60 grados, este que está aquí, el beta, entonces pues esos serían resultados que habría. Mi JK, números que habrían, siguiendo la ecuación general o el giro en torno a un punto fijo. Se puede ir bien para practicar cómo resolver este ejercicio. Muy bien, gracias.